vamos a ver otro tema y quiero llevarte a Santiago, precisamente, capítulo 4. Voy a leer los versículos del 4 al 10, ¿sí? Dice: hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Amén. Qué palabra. Wow. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por este tiempo que estamos aquí, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder, tu palabra puede cambiar nuestra vida, Señor, y por eso en esta tarde te pedimos que nos hables, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, quita todo lo que estorba, quita todo, Señor, todo lo que pueda distraernos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover con libertad entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Amén. Amén. Hoy el tema que quiero compartir es cómo renovar la amistad con Dios. Amén. Cómo renovar la amistad con Dios. ¿Cuántos de ustedes, y aunque es una pregunta muy obvia, ¿verdad? Pero me gustaría preguntar, ¿cuántos de ustedes consideran que tienen amigos? Sí, amigos. Sí. Ya cuando uno empieza a crecer, ¿verdad? Se hace más difícil tener amigos, ¿verdad? Cuando se es niño es bien fácil, ¿verdad? Y así como los tienes, los pierdes, ¿verdad? Así tienes 4 años, 5 años, 6 años, estás jugando y te haces amiguitos donde sea y luego te pelas con los mismos amiguitos. Ya no somos amigos, ¿verdad? Córtala. Pero después uno crece y entonces empieza a ver la amistad desde otra perspectiva, a valorar mejor, escoger mejor, ¿verdad? Y eso a veces nos hace, esos mismos filtros que utilizamos, pues nos lleva a veces a tener pocos amigos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más nos gusta de tener amigos o de tener un amigo o una amiga? Pues pasar tiempo juntos, ¿no? El poder platicar con alguien que nos entiende, que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Alguien con que podemos pasar un buen rato agradable, con el que siempre hay un tema de conversación, ¿verdad? Con un amigo siempre hay un tema de conversación, siempre, ¿verdad? Recordar momentos vividos, ¿sí? Tienes amigos con los cuales cuando te juntas con ellos y dices: ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Cuando hicimos esto, ¿te acuerdas cuando, ¿verdad? Le dimos un balonazo a aquella señora? Y recuerdas, ¿verdad? Momentos, bueno, no ese, pero otros más bonitos, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? De tener una amistad, de poder recordar esos tiempos juntos, tener intereses comunes, poder estar con alguien que le gusta hacer lo mismo, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener amigos. Bueno, la Biblia dice, lo estamos hablando de este pasaje, que Dios quiere tener amistad con nosotros, con las mismas implicaciones. Pasar tiempo juntos, recordar buenos momentos. ¿Tienes buenos momentos con Dios para recordar? Sí. Hay un cantante cristiano llamado Marino, Estanislao Marino. Yo lo veía desde chiquito. No sé si el hermano ya está con el Señor o no. Pero tiene uno de sus miles de cantos que ha compuesto y grabado. Tiene uno que se llama ¿Te acuerdas, oh Jehová? Y ese canto me llena muchísimo porque dice: ¿te acuerdas, oh Jehová, cuando tú me hallaste? Perdido, sin amor, fue que me encontraste. Dice. ¿Te acuerdas de aquel errante pecador que un día conoció la luz del Señor y ahora te canta con amor?
Me llena porque yo le puedo decir lo mismo al Señor. ¿Te acuerdas cuando yo te conocí? Y recordar momentos especiales con Dios de ese tamaño. ¿Sí? Dios quiere tener amistad con nosotros. Dios quiere generar contigo momentos especiales que tú puedas recordar, ¿verdad? Y tenerlo en tu corazón, en tu mente, y decir: yo he caminado con Dios, yo conozco quién es Él, ¿verdad? Yo conozco su corazón. ¿No sería hermoso eso? Tener amistad así con el Señor Dios. Y te decía yo, con las mismas implicaciones, porque significa que tener amistad con Dios es porque siempre habrá un tema de conversación también con Él, al punto de que cuando tú ores, sí, haciendo un lado lo que dice Jesús, pues que la carne es débil, ¿verdad? Muchas veces cuesta, pero cuando tú pasas cierto umbral, ¿verdad? Llegas al punto donde ya no te es complicado hablar con Él, porque es tu amigo, porque sabes qué hablar con Él, tienes tema de conversación, ¿sí? Y además, otra cosa importantísima, Dios quiere ser tu amigo porque Él quiere tener intereses comunes contigo. Quiere que ames lo que Él ama. Quiere que aprecies lo que tú aprecias. Los mismos intereses. Sí. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc en el libro de Génesis. Y dice: y caminó Enoc con Dios. Ese nombre aparece en medio de una genealogía, ¿verdad? Tú sabes cómo son las genealogías, ¿verdad? Y fulano de tal vivió, nació, engendró y vivió tantos años y murió, ¿no? Y luego pasan a otro y luego ¿verdad? No es fácil leer genealogías, ¿verdad? Te has topado con ellas y te da la tentación de brincártelas, ¿verdad? Dices: Señor, ¿qué me puedes decir de esto, no? Pero Dios habla también. Pero el escritor de Génesis, cuando llega a hablar de Enoc, tiene que hacer una pausa, decir: y caminó Enoc con Dios. Enoc no murió. Enoc, dice la Biblia, y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque era su amigo. Y alguien dijo una vez que él se imaginaba a Enoc caminando, ¿verdad? Y con Dios ahí charlando como amigos, ¿verdad? Y esto y el otro, y yendo, caminando horas y horas y horas, y se hizo de noche, ¿verdad? Y entonces, como si Dios le hubiera dicho: Enoc, ¿sabes qué, Enoc? Creo que ya es muy tarde para que regreses a tu casa, mejor vente conmigo. Y desapareció y Dios se lo llevó. De eso se trata, no de que te lleve, ¿verdad? Porque tú puedes decir: no, Señor, yo aguántame, tengo muchas cosas que hacer. Pero sí de que tengas tiempos especiales con Él. Él quiere ser tu amigo, hermanos. Quiere ser, no solo quiere ser tu Dios al cual adorar, Él quiere ser tu amigo. Esa es la meta de Dios, ese es el anhelo de Él, que disfrutemos su compañía, ¿verdad? Y yo creo que lo que está de fondo en este pasaje es esa idea fundamental, ¿verdad? Porque más allá cuando Dios crea al hombre, independientemente de toda la historia humana, la redención y todo eso importantísimo, lo que Dios siempre quiso fue amarnos. Quiso crear al hombre para amarnos. No nos necesitaba ni nos necesita. Dios sigue siendo Dios aunque nadie le ame. ¿Sí me explico? Dios no necesita en absoluto de lo que nosotros pudiéramos ser o hacer para Él. Para nada. Él sigue siendo Dios. Él es trascendente. Él no depende de lo que hagamos. Pero Él quiere amarnos. Y qué bueno. Y por eso quiere ser nuestro amigo. Amén. Él quiere hacerlo, hermano. Pero ¿es fácil ser amigo de Dios? Te pregunto en esta tarde. ¿Es fácil ser amigo de Dios? Con todo lo que implica, ¿verdad? Nos gustaría decir lo contrario, pero la verdad es que no es fácil ser amigo de Dios. Y no porque Dios no quiera, o porque Dios sea selectivo, porque Dios diga tú no y tú sí, ¿verdad? O tú tienes las características que a mí me gustan, ¿verdad? Porque nosotros sí somos así, ¿verdad? No, tú le vas a la América, no, córtala. o tú hablas de esta manera, o te vistes de esta manera, y aplicamos filtros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios busca el corazón. Y siempre que ve un corazón dispuesto, Él hace amistad con nosotros cuando estamos dispuestos. Pero aún así no es fácil. ¿Por qué no es fácil ser amigo de Dios? La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Tú qué piensas? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No, es difícil, no se puede.
son pleitos, son desacuerdos. Es difícil, nadie quiere vivir así. Ser amigo de Dios entonces implica que Él y yo estemos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué es difícil ser amigo de Dios? Porque Él es santo y yo no. Para empezar, Él es puro, Él no soporta la maldad. Él es perfecto, Él no se equivoca en nada, no hay nada de maldad en Él. Dice la Biblia, ningunas tinieblas hay en Él. Implica, desde el punto de vista de la maldad, no hay maldad para nada en Dios. Pero nosotros, por eso es difícil ser amigo de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque Dios es celoso. ¿Cuántos saben esto, que Dios es celoso? Dios quiere una relación exclusiva. O sea, hay un punto donde Dios no quiere compartirte con nadie, en cierto sentido. Te quiere para sí, para ti. Es muy celoso. Dios es celoso, dice la Biblia. En extremo. Pero no son esos celos tóxicos, ¿verdad? De los cuales son muy comunes hoy en día, ¿no? Es un celo donde Él quiere estar todo el tiempo contigo. Porque eres su especial tesoro. Porque eres muy valioso para Él. Muy valiosa para Él. Pero nosotros no somos así. Mientras Él es celoso y se compromete y Él es fiel sin lugar a dudas y nunca falla, nosotros no somos así. Nosotros somos de lealtades divididas. A veces sí lo tenemos en el corazón y a veces lo hacemos a un lado. ¿Sí o no? O nomás yo, ¿verdad? Entonces es difícil ser amigo de Dios. Es difícil ser amigo de Dios. Porque Él es perfecto y yo soy imperfecto. Pero aún así, Él quiere ser nuestro amigo. Y Santiago nos dice que hay 3 enemigos que se oponen a nuestra amistad con Dios. En este pasaje, ¿verdad? Y no lo leímos, pero si tú puedes leer en tu Biblia, no lo tengo aquí ahorita, pero ese capítulo empieza hablando de las guerras que hay dentro de nosotros. Y dice, ¿de dónde salen tantos pleitos? Tantos problemas, tantas divisiones, tantos desacuerdos, tantas codicias. ¿De dónde salen? ¿No son de sus propios miembros, dice? O sea, de su propio cuerpo. Y ahí está el primer enemigo de la amistad con Dios. ¿Cuál es? Nuestra propia carne. Se opone. Y la carne busca hacer lo que le gusta hacer. Y se opone, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestra carne, hablamos de deseos descontrolados, porque hay deseos que son legítimos. Y en su justa medida, ¿verdad? Pues son válidos, ¿verdad? Por ejemplo, el deseo de comer, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno, es para, ¿verdad? Es para vivir, ¿no? Si no comes, no vives. Pero una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. Y entonces cuando ese deseo bueno, legítimo, se descontrola, nos trae problemas, ¿verdad? El deseo del reconocimiento. Todos tenemos la necesidad de ser reconocidos, de ser apreciados, de que alguien nos dé una palabra y nos diga, qué bueno, lo estás haciendo bien, cuando lo estamos haciendo bien. Es un deseo legítimo, pero cuando lo llevamos más allá, al nivel del orgullo, al querer ser más, ¿verdad? Entonces ese deseo de nuestra carne se descontrola y nos trae problemas y afecta nuestra amistad con Dios. Porque nos podemos volver orgullosos. Y hace rato veíamos en el discipulado, ¿verdad? Las debilidades que tienen que ver con el área sexual. El deseo sexual, Dios lo puso ahí. A Dios se le ocurrió. Imagínate.
Dice, voy a hacer al hombre, a la mujer, y les voy a dar una característica, ¿verdad? Los voy a hacer seres sexuales en ese sentido, porque quiero que disfruten su sexualidad dentro del matrimonio. Y hay un pasaje en Cantares, ¿verdad? Cuando habla de la boda, de las nupcias, dice, hay una parte del canto cuando dice, coman amigos, beban en abundancia, oh amados. Hablando de la relación sexual dentro del matrimonio. Dios siempre quiso que el ser humano disfrutara de la vida que Dios le dio dentro de su orden. Pero ¿qué pasa con ese deseo legítimo cuando se descontrola? Pues vienen las inmoralidades, vienen las infidelidades, viene todo ese desorden en esa área. Y entonces eso que Dios había puesto en nuestra vida para mostrarnos su amor, porque aún esa área de nuestra vida es una muestra del amor de Dios. Entonces todo eso se vuelve en contra de nosotros y afecta nuestra amistad con Él. ¿Sí me estoy explicando esta tarde? Sí. Entonces por eso Santiago dice, esas luchas que tienen surgen de ustedes, pero hay otro enemigo. Y es con lo que comenzamos a leer, que dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? Oh gente adúltera, creo que es la versión que leímos, ¿verdad? Hay gente adúltera, dice esta versión. ¿Por qué adúltera? Porque dice, porque aman al mundo. Y todo aquel que quiere ser amigo del mundo automáticamente se declara enemigo de Dios. Así, de cajón. No tiene ni siquiera que decirlo. En el momento en que uno quiere, fíjate, me llamó la atención que dice, todo aquel que quiere, ni siquiera aquel que ya lo hizo, con solo tener en el corazón la intención de hacer amistad con el mundo, desde ese momento uno se declara enemigo de Dios. Entonces es un gran enemigo, el mundo es un gran enemigo. ¿Y qué es el mundo, verdad? Porque el mundo es bonito. Bueno, depende de qué estés hablando, ¿verdad? Cuando dices mundo. Ahí está el asunto. ¿A cuánto les gusta la playa? Sí. A mí no tanto, bueno, sí voy, pero me gusta más un bosque, por ejemplo. Me gustan los árboles, me gusta una cabaña, me gusta un pueblito, me encanta. Me gustan los tianguis, hazme el favor. Andar así, ¿verdad? Yo prefiero, para mí unas vacaciones ideales es salir e ir puebleando y ahí comprando cosas ahí en un tianguis, gusgueras pues. Esas cosas del mundo son bonitas, bueno, lo que te guste, ¿no? Del mundo. Pero definitivamente Santiago está hablando de otra cosa. Cuando habla del mundo se refiere al sistema del mundo, se refiere a las ideologías del mundo, lo que piensa el mundo, los valores de este mundo distorsionados. Y cuando nosotros comenzamos a abrazar ese tipo de pensamientos, de valores, y nos comenzamos a identificar con ellos y decimos, no, sí es cierto, como dice ese cantante, como dice esa, ¿verdad? Como dice esta rola, y no, sí es cierto. Y tú estás abrazando una ideología, una forma de pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay gente que dice, no, sí es cierto, todos los hombres son iguales? Y luego la mujer, perdón, y luego el hombre, y todas también son iguales. Y no es cierto, ni uno ni otro. Pero son ideologías que están en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha declarado. ¿Sí me estoy explicando? Abrazar ese tipo de cosas, por ejemplo, te hace amigo del mundo y afecta tu amistad con Dios. No creas que no afecta, claro que sí. Los valores del mundo, hay personas que dicen, no, sí es cierto, el que no tranza no avanza. Primero es Satanás 4:6. Porque parece versículo, ¿verdad? Escrito está, ¿cuál escrito está? Ese es un valor del mundo que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. ¿Sí me estoy explicando? Ideologías, pensamientos, valores.
Poner el dinero o la búsqueda del dinero por encima de todo es un valor del mundo. Y si tú haces eso, te haces enemigo de Dios. El dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. La Biblia es muy clara. El amor al dinero. Dios no tiene problemas con el dinero. La Biblia nos habla de gente que fue enriquecida increíblemente. Abraham, Isaac, dice la Biblia, ¿verdad? El hijo de Abraham. Dice, era poderoso, tenía muchos animales y más y más y más y más, pero su corazón estaba recto delante de Dios. ¿Sí? La mañana veíamos cuando David cayó en pecado, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios le envió un profeta para hablarle, ¿verdad? El profeta Natán le dice, y le cuenta una historia, ¿te acuerdas? Dice, un hombre tenía muchas ovejitas, muchos animales, y le vino un invitado y quiso prepararle algo de comer, pero en lugar de agarrar una de las que ya tenía, no fue a ir con el vecino y le quitó la única que tenía. Es más, esa no solo era la única, dormía con ella, se acostaba, la agarraba de peluche. ¿Sabe? Y David se enfurece, ese hombre merece la muerte. Y le dice, ese hombre eres tú, David. Y luego lo que le dice, fíjate, pon atención por favor. Le dice el Señor de ti, yo te tomé de detrás de las ovejas, te hice rey, te di un nombre, te di, ¿verdad? Porque era costumbre en ese tiempo, le dice, te di las mujeres de tu Señor, de Saúl. Y luego le dice, escucha esto, si te hubiera parecido poco, te hubiera dado más. Dios no tiene problemas con el dinero, ni con enriquecerte, ni con bendecirte, ni con prosperarte. No tiene problemas, hermano. El problema es el amor al dinero, porque eso nos hace perder la amistad con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Amén. ¿Qué más? Y hay otro enemigo. Ya vimos nuestra carne, el mundo, y hay otro, el diablo. El diablo es el tercer enemigo que quiere obstaculizar nuestra amistad con Dios. Busca ponernos tropiezo. El diablo es insidioso. El diablo habla de afuera. Él no sabe todas las cosas, pero empieza a llenar la cabeza de aquel que le permite. ¿Sí? Empieza a hablar. Un día David estaba ahí, en su palacio tal vez, y dice la Biblia que Satanás se levantó contra Israel y empezó a hablarle a David. Oye David, ¿cómo ves si haces un censo? Cuenta todos los soldados que tienes. Y David no supo distinguir que era la voz del diablo, ¿verdad? Y dijo, vamos a hacer esto. Y le habla a su general, le dijo, vamos a hacer un censo. Su general le dice, no lo hagas, mira. ¿Por qué no era bueno hacerlo? Porque el diablo quería que David pusiera su confianza en el número de gente que tenía a su servicio y perdiera la confianza en Dios. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo lo hizo el diablo? Habló a la mente. Así opera el enemigo. Siembra cosas, siembra dudas. Mira, ya ves, ese te vio feo, traía algo contra ti. Mira, no te lo digo por ser diablo, sino por ser cuate. No lo distinguimos, o sea, el diablo nunca va a llegar y se va a presentar delante de ti así vestido de rojo con una pata de gallo y no sé de qué más, ¿verdad? Y un tridente y hola, soy el diablo. No, él no va a llegar así, va a ser astuto y te va a querer estorbar, te va a querer desanimar. No vale la pena, te va a decir. Me acuerdo que creo que ya se los conté, pero hay unos que no lo han escuchado, entonces voy a reciclar una anécdota. Cuando yo entré al instituto bíblico, como al mes, un pastor de un ejido, como un poblado a las afueras de la ciudad, yo estudié en Matamoros, Tamaulipas, y en un ejido había un pastor que curiosamente también era era alumno del instituto, pero de tercer año, ¿sí? Entonces yo entré primero. Entonces él me conoce y me dice, te invito a colaborar en la iglesia para que estés yendo cada fin de semana a ayudarnos. Y yo, está bien, hermano. Yo lo que quería era servir, ¿verdad? Y ahí voy.
Y pues era un poblado, haz de cuenta un rancho, ¿verdad? Así, solo. Era una pequeña iglesia de madera. No sé, unos 10 hermanos a lo mejor iban ahí cada semana. Había como 4 jóvenes. Y yo empecé a ir, ¿verdad? Y mientras otros amigos del instituto los invitaban a predicar, otras iglesias grandes, ¿verdad? Y yo cada fin de semana iba ahí con ese grupito ahí, ¿verdad? Y otros llegaban, no, fuimos ahí, no hombre, y vieras, estuvo bien chido, Dios se movió. Y luego al final me llevaron unos tacos bien padres a un restaurante. Y yo, ¿y tú cómo te fue? No, todo chido, nos comimos una marucha. No sé si me explico, ¿verdad? Y un día uno de mis compañeros de dormitorio, ¿verdad? Porque vivíamos literalmente, era un internado, vivíamos 6 ahí, y un compañero que estaba en segundo año, un día me dice, Isaac, ya no vayas allá. Y yo, ¿de qué sirve? ¿Cuántos son allá? Dice, no, pues son como 10, 15 hermanos, más o menos. No tiene sentido, ¿para qué vas? ¿Cuánto te dan de ofrenda? Me dice. Yo no, pues básicamente nomás lo del camión. No, es un desperdicio. No vale la pena lo que estás haciendo, nadie lo aprecia, a nadie le va a interesar. Y llegó un punto donde sí me empecé a agüitar bien feo, así, mejor deja eso. Y ya cuando estaba ahí todo tirado me dice, así te dice el diablo, brother, tú sigue adelante. Nunca se me olvidó esa técnica que él utilizó. Pero es cierto, el enemigo trata de desanimarte. No, ¿para qué? No sirve de nada ser fiel a tu esposa, ¿para qué? ¿Todas las mujeres son iguales? ¿O viceversa? ¿Para qué? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Ni que fueras qué, ¿verdad? No seas fanático. ¿Y qué quiere provocar el enemigo? Que tú y yo, quiere evitar que tú y yo desarrollemos una profunda amistad con Dios. Y nos estorba y pone tropiezo. Y está ahí trabajando. ¿Por qué está tan interesado el diablo en hacer eso? Porque nos odia. Porque cuando nos ve la imagen de Dios en nosotros y le repatea. Porque sabe que tú y yo vamos a un lugar de donde Él salió y donde nunca más Él va a regresar. Nunca más va a regresar allá. ¿Te das cuenta de eso? Le damos envidia. Y por eso quiere como más pueda interponerse en la obra de Dios. Tenemos 3 enemigos. Y por eso Santiago utiliza este término, ¿verdad? Donde dice, oh almas adúlteras. Quiero recordarte que Santiago le escribe a cristianos judíos. De las primeras etapas de la iglesia cristiana. Judíos. Todos ellos, iba a decir la mayoría, no, todos ellos estaban empapados de la ley. Empapados del judaísmo desde pequeños. Sabían el Antiguo Testamento. Yo creo que hasta porciones se las sabían de memoria, ¿verdad? Y que Santiago les dijera almas adúlteras era algo fuerte, hermanos. Porque solo los profetas del Antiguo Testamento llegaron a hablar en esos términos. Cuando le decían a Israel, ustedes son adúlteros porque han dejado al Señor, porque han dejado su palabra, han abrazado a otros dioses. Si me explico, son adúlteros. Es una palabra muy fuerte. Entonces cuando yo creo que los hermanos que leyeron esta carta o la escucharon cuando alguien se las leyó, dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que somos adúlteros? O sea, y Santiago dice, sí, porque si han hecho amistad con el mundo, es justamente lo que han hecho. Porque han dejado su lealtad por Cristo. Eso está tremendo, ¿sí o no? Esto está fuerte. Y como ellos eran judíos, estoy seguro que invariablemente ellos pensaron, bueno,
¿Y cuál es el castigo de un adúltero? Para un judío era la muerte. Para alguien que cometía adulterio, o sea, literalmente adulterio, era la muerte, morir a pedradas. Pero para alguien que cometía adulterio espiritual, Dios como a veces en algunos profetas Dios decía, los voy a dejar. Como mujeres abandonadas decía, ¿verdad? Los voy a dejar. Me voy a apartar, me voy a ir. ¿Por qué? Porque me han dejado ellos a mí. Como el profeta Ezequiel, cuando él ve la gloria de Dios sobre el templo, pero en el templo había mucha inmoralidad, mucha inmundicia, había mucha idolatría, y la gloria de Dios que llenaba el templo de repente se fue. Y era Dios abandonando a su pueblo por su infidelidad. Si me estoy explicando, yo estoy seguro que los destinatarios de Santiago decían, no, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es que somos así? ¿Qué hemos hecho? Y entonces Santiago, ¿verdad?, es cuando dice, pero Él da mayor gracia. ¿Sí me explico? Yo sé que tú estás pensando, probablemente Santiago decía en su mente, yo sé que tú estás pensando tal vez que mereces el peor castigo, o que ya no hay nada que hacer, pero quiero recordarte que en Cristo Dios da mayor gracia. Porque dice la Biblia que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y yo creo que lo que Dios nos quiere decir a través de Santiago es que Él desea que caminemos cerca de Él, y que Él sabe que a veces nos cuesta, pero que por lo mismo Él ha provisto por medio de Cristo esa gracia que necesitamos para renovar nuestra amistad con Dios si la hemos perdido. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Es decir, que Él está dispuesto a renovarnos, a levantarnos. ¿Y por qué debemos renovar nuestra amistad con Dios? Porque si dejamos de ser amigos de Dios, ¿en qué nos convertimos? Dijimos ahorita, en enemigos. Eso es automático. No hay neutralidad cuando se trata de nuestra relación con Dios. No hay terreno neutral. O se está dentro o se está fuera. No existe un punto intermedio. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. No hay punto intermedio. Dios dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y yo quiero estar con Él. Y yo sé que tú también. Y por eso Él te da mayor gracia, para que tú puedas desarrollar una comunión con Él. La buena noticia, hermanos, es que nunca es demasiado tarde. Mientras tú y yo tengamos vida, nunca es demasiado tarde para buscarlo, para ir, para escuchar su voz, para decir, Dios, yo quiero tener una amistad profunda contigo. Lo único que necesitas es humildad, rendición, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y por eso yo creo que quiero decir esto lo más rápido posible. La Biblia nos dice que tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Dice Santiago 4:7, por tanto, ese por tanto es decir, habiendo considerado todo lo que hemos hablado, ¿sí?, de los problemas de tu naturaleza pecaminosa, del mundo, del diablo, ¿verdad? Por tanto, lo que tienes que hacer para renovar tu comunión, tu amistad con Dios, lo que necesitas es someter tu voluntad. Primero, el primer paso, someter tu voluntad. Luego dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. No sé si ese punto ya está muy claro en tu vida, de decir, primero es Él, por encima de lo que yo quiera. Sí, pero yo te animo a que tú llegues a esa decisión en tu vida. Lo que diga Él, primero es Él. Amén. Eso es someterse a Dios. Eso es someterse a Dios, lo que Él diga. Es decirle a Dios, tú mandas en mi vida, tú eres el Señor.
Es dejar de coquetear con el mundo, con el pecado, poner una barrera y decir, tú mandas en mi vida. Voy a controlar, ¿verdad? Le voy a poner límites a mis deseos, ¿no? En este caso. Ahora, la palabra resistir de Santiago 4:7 implica no solo ser defensivo, sino ofensivo también. Es oponerse. No solo es como decir, resistan al diablo y aguanten, ¿verdad? Aguanten vara. No, no necesariamente dice eso. No es como que, ay, hermano, ¿verdad? Antes, yo les llamo testimonios, ¿verdad? Cuando alguien dice, hermano, la verdad es que el diablo me ha estado pegue y pegue, hermanos, por varias semanas. Eso no es testimonio, es un testimonio eso. A menos que digas, el diablo ha querido estarme pegue y pegue, pero yo lo he resistido en el nombre de Jesús. Eso es muy diferente. ¿Sí me explico? Entonces, oponerte es hacer una contraofensiva. ¿Me quieres pegar, verdad? Bueno, yo también le voy a echar ganas. ¿Tú me quieres desanimar? Me voy a meter más con Dios. Voy a orar más. ¿Quieres desanimarme a no ir a la iglesia? Voy a ir más. Es más, voy a llegar más temprano. Contraofensiva. De eso se trata, resistir, no estar nada más así. Voy a aprender de la palabra, voy a meterme al discipulado, voy a servir como nunca he servido. No sé si me explico. Contraofensiva. Eso es lo que significa resistir. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a huir de ti si haces eso. Pero escucha esto, hazlo en ese orden. O sea, primero sométete a Dios y luego oponte. No lo hagas al revés. ¿Sí me explico? Tú asegúrate. Y no hablo de ser perfecto, sino de que tu corazón, o sea, que ese asunto en tu corazón ya esté definido. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Entonces voy a dejar la pasividad, voy a ser más intencional, voy a ser fiel, voy a esforzarme, ¿verdad? ¿Qué más? Acércate a Él sinceramente. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, dice, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Anteriormente habíamos leído en la versión Reina Valera contemporánea y me llamaba la atención que decía, y ustedes pusilánimes. ¿Qué es una persona pusilánime? Una persona temerosa, una persona que no se anima, que le da miedo tomar decisiones. Bueno, es una persona de doble ánimo y la Biblia dice que no debemos ser más bien personas de doble ánimo. Debemos acercarnos a Dios. Dios ha prometido que si tú das el primer paso, Él va a dar el siguiente. ¿Sí? Acércate y Él se acercará. Acércate, a pesar de nuestras fallas, de nuestras luchas. Tú acércate, da el primer paso. ¿Y cómo lo hago? Búscalo, habla con Él y le digo, yo quiero tener una comunión contigo, yo quiero tener amistad, yo quiero renovar mi vida en ti. Y hace ese primer paso y Él entonces da otro paso. ¿Y qué pasa? Paso tras paso, pues te vas a acercar a Él y vas a renovar tu amistad con el Señor. Amén. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Gloria a Dios. Acércate. Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Es tiempo de dejar el doble ánimo, hermanos, y comprometernos por completo. Es tiempo. Una ocasión antes de que yo me casara, estaba en mi casa y me visitaron 2 amigos de la iglesia donde estaba en ese tiempo. Y estábamos platicando y hablábamos de los jóvenes de la iglesia en sí, y dijimos, vamos a orar. Y nos pusimos a orar ahí en el cuarto, en la casa donde estábamos, pues. Y se puso muy bonito, ¿verdad? La presencia de Dios se sintió, estábamos orando por los jóvenes y todo, muy padre, ¿verdad? Terminando de orar, uno de ellos dice, esto es lo que necesitamos. De verdad, deberíamos de hacer esto. De verdad, de manera así, constante. Y nos dice, ¿qué les parece? Era un lunes ese día. ¿Qué les parece si nos reunimos todos los lunes? Y puso hasta la hora, creo que eran las 9 de la noche, algo así.
nos reunimos toda la noche, todos los lunes, perdón, a las 9. Y yo, no, pues sí, le damos. Y oramos y estaba bien tocado, ¿no? Y bien emocionado. Y se llega el siguiente lunes y llegó el otro amigo y ese que había propuesto no llegó. Y ya nunca fue. Así es el doble ánimo. ¿Sí me explico? A veces bien animados, sí, hermano, yo le corto la cabeza a Goliat, ¿verdad? Nomás denme una espada, no, hermanos, con una onda. No, yo lo hago. Pero a veces nos pasa que nuestro corazón necesita, hermanos, renovarse, purificar. Dice aquí, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, porque el doble ánimo es un problema del corazón, no de las circunstancias. No depende de las circunstancias, es del corazón, de nuestro corazón. ¿Sí me explico? ¿Pueden decir amén alguien aquí en esta tarde? Amén. Y lo último, ten un arrepentimiento genuino. ¿Cómo renovar nuestra amistad con Dios? Ten un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento generalmente la relacionamos a nuestro primer encuentro con Jesús, ¿verdad? Sí, hermano, yo ya me arrepentí. Una vez fui a una iglesia a predicar y no sé de qué estaba hablando, pero en un momento dije, hermanos, tenemos que darle el lugar a Cristo en nuestro corazón. Y un hermano dice, pues ya se lo dimos. Hoy me sacó así, ya no sé, de mi predicación, así, caray, aquí qué digo, ¿no? Dice, ya se lo dimos, así bien extrañado, o sea, como, ¿qué traes? ¿Cómo reaccionas tú si te digo esto esta tarde, hermano? Necesitas darle el corazón a Cristo. Ya se lo dimos, hermano. Y Santiago va a decir, pues demuéstralo, hermano. ¿Sí me explico? No quiero traer culpabilidad ni acusación a tu vida. Lo que estoy hablando es que a veces el arrepentimiento lo relacionamos a ese primer encuentro con Jesús. Pero ¿sabes qué? El arrepentimiento es algo que necesitamos constantemente. Y no significa que no seamos salvos o que no tengamos que no hayamos recibido a Jesús, sino que hay cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos, renovar nuestra amistad con Él otra vez, ¿verdad? Y dice Santiago que para esta situación en particular, ¿verdad? O en este contexto donde una persona puede haber perdido su amistad con Dios porque se hizo amigo del mundo, necesita mucho más que una oración. Porque dice Santiago 4, 9 al 10, aflíjense, lamentense, lloren. ¿Cuántos de ustedes cuando oran lo hacen de rodillas? Bueno. ¿Cuántos de ustedes cuando oran lo hacen de pie? Sí, que se vayan y voy a estar orando. O hasta caminando, ¿no? Me gusta orar caminando. Después ya no sé dónde estoy, ¿no? Ya en la calle, ¿no? Estoy caminando y me gusta, ¿verdad? Eso. ¿Cuántos de ustedes oran acostados? Que están en la cama. Sí. No, o sea, no pienses que te voy a cuestionar de así no es. No, o sea, te estoy diciendo que todo eso se puede. Manejando, nomás no cierres los ojos, ¿no? O sea, pero puedes, Dios, en el nombre de Jesús, y estás orando, conscientemente, obviamente, ¿no? O sea, tienes un cerebro que puede estar con un ojo al gato y otro al garabato. En ese sentido, pues. O sea, hay muchas maneras de orar. A veces yo me he acostado y, Señor, esto, lo otro, ¿verdad? Pero la oración de la que está hablando Santiago no es de esas que te acabo de mencionar. Aquí está hablando de algo profundo. O sea, tú no puedes, ni yo, decir, pues sí, sé que he dejado de ser amigo de Dios y sí, cierto, me he hecho amigo del mundo. Y llegar y, Padre, allá acostado, ¿no? Perdóname. ¿Sí me explico? Gracias por tu perdón, Padre. Y ya te duermes, ¿no? Y ya todo, asunto arreglado. No, yo no estoy diciendo que Dios no perdona. Si tú se lo pides genuinamente, sí. Pero, o sea, Santiago está hablando de otra cosa, hermano.
¿Sí o no? Está hablando de otra cosa. Tú no puedes decir que mientras vas en la bici, da Señor. No, o sea, a menos que vayas llorando y así. O sea, ¿cuál es la idea que está de fondo? Un corazón profundamente arrepentido. Profundamente arrepentido. Profundamente arrepentido. Un corazón que se manifiesta muchas veces en el lloro, en el lamento, en el decir, perdóname, Padre, la regué, perdóname, te fui infiel, perdóname, dejé que mi corazón se desviara. O sea, no nomás es decir, gracias, Señor. 2, 3 Padres Nuestros y ya, el asunto. No, esto no funciona así. ¿Por qué no? No porque Dios no perdone, sino porque si tú haces eso, o tú y yo hacemos eso, te vas a levantar y volver a hacer lo mismo. Otra vez. Porque no hubo un arrepentimiento profundo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Quiero que me entiendas, hermano. O sea, no estoy hablando de algo, o sea, doctrinalmente tú sabes que cualquiera que le pide perdón a Dios, independientemente de la forma, si tú estás arrepentido y le dices perdóname, dice primera de Juan, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, lo sabemos. Pero aquí se trata de que tu corazón esté profundamente, vuelvo a decir, arrepentido. Y muchas veces va a ir acompañado de una expresión externa. Al punto que dice que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¿Cómo renovar una amistad con Dios cuando se ha perdido? Dile al Espíritu Santo, Dios, yo quiero arrepentirme verdaderamente. No solo decirlo, sino algo que traiga un cambio en mi vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue, lo invitó un fariseo a comer? Y ahí está Jesús a la mesa, ¿verdad? Y llega una mujer, dice la Biblia que era pecadora. ¿Y cómo llegó? Llorando. Y sin decir nada va y se postra a los pies de Jesús. Y empieza a besar sus pies. Y a llorar sobre ellos. Y con sus mismos cabellos enjugaba los pies. Una escena completamente grotesca para un judío, ¿verdad? Tanto que él comenzó a pensar dentro de sí, si fuera profeta. Mira, lo invitó y ni siquiera creía en él. Si fuera, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. ¿Te acuerdas, verdad? Y le dice, Simón, se llamaba Simón, ¿verdad? Una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Dice, entré a tu casa y no me diste beso, que era la costumbre de la época. Es como si yo te invitara a mi casa y te dejara parado ahí. Sí. O te dejara allá afuera, no sé. O sea, algo completamente fuera del sentido común, de las buenas, ¿cómo se le puede decir? De las buenas maneras, ¿no? De hospitalidad, digamos. No me diste beso. Y esta mujer no ha dejado de besar. No lavaste mis pies, que era otra costumbre en ese tiempo. Es una muestra de hospitalidad. No lo hiciste, Simón. Pero esta mujer, con sus propias lágrimas y sus cabellos, lo ha hecho. Ahora escucha esto. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados les serán perdonados. ¿Por qué? Por la profundidad de su arrepentimiento. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama también. Ahora quiero que pienses esto. Cuando Jesús dijo esto, al que mucho se le perdona,
no depende necesariamente de que Dios perdone mucho o poco, sino de aquel que es consciente que necesita mucho perdón. No sé si me explico. Aquel que se atreve a decir, necesito tanto perdón que tengo que llegar como esa mujer, profundamente arrepentido. ¿Sí, hermanos? Y a veces nuestra amistad con Dios depende de eso. Pensé, por ejemplo, ya estoy casi terminando, cuando hay una infidelidad en el matrimonio y la parte ofendida decide perdonar, dice, está bien, le vamos a dar. Pero tú sabes que en una situación así no es fácil sanar una herida, porque el tema vuelve a surgir eventualmente. Cualquier cosa puede provocar eso, el recordar esa traición, esa infidelidad. ¿Sí me explico? Y a veces la parte ofensora, cuando llega un momento así, la parte ofensora dice, ya supéralo. La parte ofensora a veces dice, además tú tuviste la culpa, no hiciste lo que tenías que hacer. U otra que también, no es para tanto. Puedes llamarle cualquier cosa a eso, pero nunca podrá ser un verdadero arrepentimiento. Nunca. Porque el que se arrepiente verdaderamente sabe lo que ha hecho y sabe que ha lastimado hasta lo más profundo. Y sabe que aunque no podrá realmente borrar el pasado, sí podrá de ahí en adelante tener una actitud diferente para tratar de subsanar con la ayuda de Dios el daño que ha causado. Pero a veces con Dios nosotros llegamos así, ya supéralo, Dios. No es para tanto. No sé si me explico. Perdóname que te hable un ejemplo tan así, pero es lo que está diciendo Santiago. Justamente eso. No nos gusta la frase, oh almas adúlteras. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero es lo que está diciendo. Y por eso nos invita a buscarle de esa manera, a renovar tu amistad con Él. Estos días que mi esposa no estuvo, tuve una plática con mi hijo Caleb, ¿verdad? Ahí estábamos, ahí hablando, ¿verdad? Y pues Caleb está en la adolescencia, es normal que de repente hay fricciones, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Sí? ¿Verdad que sí? A veces decimos, ¿y ahora qué hago aquí, no? Y estaba hablando con mi hijo y le dije, te voy a contar algo. Y le conté una anécdota que viví con mi papá, ¿verdad? Porque cuando yo tenía su edad de Caleb, yo tenía 13 años, estaba en la secundaria, y mi papá vendía pan en las calles con un motocarro. Y yo le comenté a Caleb que ese motocarro estaba muy feo realmente, o sea, estéticamente estaba, oh, no. Y aparte de esa edad, uno es bien vergonzoso, ¿sí o no? Entonces yo lo acompañaba y él ahí en la motocarro, pues, y yo me paraba a un lado. Y yo le decía a Caleb que una de las cosas que me eran más difíciles es que en la ruta para vender pan había compañeras de mi salón. Y casi diario las veía y vieras el sufrir que era todos los días. Decir, tengo que ir a vender con mi papá. Y no era opción decir que no, o sea, vas porque vas, punto. Pero en una ocasión en particular, yo comencé en la secundaria a descuidar los estudios tal vez, ¿verdad? O sea, en la primaria fui un buen alumno, ¿no? Digamos.
Y en la secundaria pues vino el bajón, ¿no? Y entonces de repente ya no hacía tareas. Yo digo que era porque me pusieron a chambear, pero no sé, ustedes juzguen. No tenía tiempo, ¿verdad? Pero pues tuve amigos, ¿no? Y todo eso. Y tenía un amigo en particular que pues no éramos vagos realmente. O sea, íbamos a la escuela, hacíamos la tarea. O sea, pero de alguna manera mi papá pensó que yo me estaba desviando, ¿no? Del camino de Dios. Entonces él quiso tener una plática conmigo, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando regresábamos todos los días de esa ruta, poco antes de llegar a la esquina, haz de cuenta que llegamos con el motocarro, llegaba a la esquina y doblábamos y luego él se metía, ¿no? En la cochera de la casa. Entonces lo que yo hacía, como a media cuadra, un poquito antes más bien, es que me bajaba todavía con la moto en movimiento, me bajaba, corría para abrir el cancel, bien eficiente, ¿no? Yo no, o sea, dije, vamos a hacer este proceso más rápido, ¿no? Entonces abría el cancel y él sin pararse pues llegaba, ya se estacionaba, todos los días hacía eso, todos los días, ya calculaba, ya sabía dónde brincar y hacer eso, ¿no? Todos los días. Pero ese día en particular, mi papá, con quien yo no tenía, o sea, no tenía mala relación en sí, pero no platicábamos, no hablábamos nada, o sea, nunca iba, o sea, nunca me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? Jamás, mi papá jamás fue a la escuela a firmar un documento. Yo los firmaba, hermanos, me aprendí su firma y yo los firmaba, o sea, ¿sí me entiendes? No era un mal padre, éramos 11 hermanos, ¿cómo hacía eso? Yo era el último, sale en la chamba. ¿Sí me entiendes? No estoy hablando mal de él. Era así. Pero ese día, como una cuadra y media antes de llegar, me empieza a hablar, ¿verdad? Ahí en la moto, íbamos. Me dice, tengo entendido que tienes un amigo en la secundaria. Y yo, pues sí. Y pues, imagínate, casi no hablábamos, pues bien tenso el momento, ¿no? Me dice, ¿y es tu amigo? Y yo, pues sí. ¿Verdad? Y como que no hallaba qué decir, ¿no? Y pues nos íbamos acercando a nuestra casa, pues. Entonces, instantes antes de donde yo siempre brincaba para bajarme, pues, y abrir el cancel, me dice, pues déjame decirte que yo quiero ser ese amigo. Y en cuanto dice eso, yo brinco y le abro el cancel. No para evitar la pregunta, sino la inercia de todos los días. Y esa pregunta quedó al aire. Y nunca más volvió a decirme algo así. Nunca tomamos el tema otra vez. Ni yo se lo recordé. Y yo muchas veces pensaba y decía, ¿qué habrá pensado mi papá? ¿Habrá pensado que no me importó? ¿Habrá pensado que no tenía la intención de ser su amigo? Sí me explico. Y más ahora que soy padre. O sea, tal vez le partió tanto el corazón, tal vez, no sé. El chiste es que no quiso tocar el tema, nunca más. Ni yo lo hablé con él. Pero quiero decirte algo. Dios todos los días por medio de su Espíritu Santo te dice exactamente lo mismo. Quiero ser tu amigo. Quiero que seamos compas. Permíteme la expresión. Quiero que platiquemos. Quiero que pasemos tiempo. Quiero que tu corazón sea mío. Y todos los días te dice. Y sabes que a veces somos como yo, brincamos en el momento más inoportuno posible, ¿no? Y no oímos. Pero sabes que Dios en ese sentido no es como mi papá. Él sí vuelve a tocar el tema. Él sí vuelve a insistirte. Porque su espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Entonces cuando Él ve que tú y yo nos estamos enamorando del mundo, Él se pone celoso y empieza a buscar la manera de llamar nuestra atención, de hablarnos, de decirnos, te estás desviando, quiero reconquistar nuestra relación. No sé si me estoy explicando. Y Él, ¿cómo se pone una persona celosa?
no está a gusto. Quiere recuperar lo que siente que es suyo, pero en este caso no solo lo siente, lo somos de Él, hermano. Y dice Dios, yo no te quiero compartir con este mundo malvado, ¿verdad? No, o sea, yo no quiero que vivas de esa manera. Quiero que tengas comunión conmigo. Y su Espíritu te está hablando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y dice la Biblia que nos atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor. Y cuando no funciona, a veces Dios nos jala las orejas, porque también lo hace. Y qué bueno que lo haga. No sé si puedes decir amén a esto. A veces Dios jala las orejas, o a veces Dios permite que pases por momentos complicados en tu vida, y tú puedes decir tal vez, Señor, ayúdame, sácame de esto, sácame de eso. Y Dios te dice, no, porque mi propósito no es sacarte de eso. Mi propósito es que renueves la amistad conmigo. Y hasta que lo hagas, voy a cumplir mi propósito en ti. Y Dios te habla. Entonces, yo quiero que tú escuches la voz del Señor por medio de su palabra. Yo quiero ser ese amigo. ¿Qué le vas a responder al Señor? Si tú en esta tarde dices, yo la verdad me he estado enredando con algunas cosas de este mundo, o no he controlado mi naturaleza pecaminosa y me he permitido ciertos deslices, pero yo entiendo que eso me está alejando de mi amistad con Él. Y yo quiero animarte que esta tarde tú le digas, Dios, por favor, Espíritu Santo, haz algo en mi vida. Yo quiero tener un arrepentimiento profundo.